Uno que los patitos. Vamos a hablar de salud pública y política. Dos elementos que son importantes para entender la relación de lo que es más íntimo para todos nosotros, como es el hecho de nuestra propia protección individual con el hecho colectivo. Sobre todo teniendo en cuenta de que esto viene inspirado por el interés por RFK Jr., que es primo de Caroline, que fue embajadora con Obama. Y incluso hay quien especuló que Caroline, prima de este nuevo secretario de salud de Estados Unidos, antivacunas, magufo, pues aquella buena mujer del clan Kennedy podría haber sido vicepresidenta, o ¿por qué no?, la primera mujer presidente de los Estados Unidos, cosa que finalmente no ha sido. Pero bueno, RFK intentó tener la candidatura, la nominación por parte de los demócratas, y Joe Biden, en el último servicio a la patria, le hizo la cosquil, obteniendo la victoria arrolladora con la fórmula Biden-Harris en estas primarias del 2024. Y al no lograrlo, salió de la fórmula y compitió de manera independiente, incorporándose luego a la candidatura de el señor Donald Trump, y él logrando de esa manera la Secretaría de Salud en un gobierno de conspiranoicos, magufos y de la Agenda 2025 de Donald Trump, que ha incorporado a gente que estaba involucrado contra lo que dijo: yo no conozco a nadie de estos, pero pareciera que la sociedad líquida de Bauman, como dice José Luis Uriz muchas veces, es esta en la que hasta no meter, no tengo ni idea, y una vez metido, ya me acuerdo, sí, claro, o dejar hacer y hacer como que, bueno, pues me han engañado, me han mentido. La salud es muy importante. Hablamos hace unas semanas con Emilio Blanedo pensando en que el hecho de que esa reminiscencia de los diferentes grupos puritanos, cuáqueros, ámbito más británicoide, la zona de Virginia, la zona de Rhode Island, Massachusetts, en Nueva York, pero también Carolina del Norte, del Sur, Georgia, Florida, los vectores de irlandeses, italianos, hispanos, alemanes, nórdicos, suecos, pero también chinos, los norteamericanos con guión, hacían inviable una salud pública como hay en Europa. Pero claro, no es la misma salud pública que pueda haber en el Estado español, en Italia, en Grecia, en Francia, en Alemania, en Suecia o en el Reino Unido, respecto de la globalidad, que a veces se dice la salud europea, así global. Por tanto, la salud pública, la política, porque la política tiene que ser el bien común a través de presupuestos y luego la priorización en el gasto. Es una situación donde evidentemente es parte, a diferencia de lo que dice, yo creo que equivocadamente, el camarada y amigo Irving Gattell respecto de la política socialdemócrata o socialistas de Europa, que tiene una visión un poco distorsionada. Los 30 gloriosos son una dualidad tanto democristiana como socialdemócrata en un pacto histórico que se hizo implícito después de la Segunda Guerra Mundial, construyendo con cada cambio de gobierno sobre lo que había hecho el anterior y no derribando lo que había hecho el gobierno anterior y construyendo de cero. Lo cual fue una polémica existente en España con hasta las cesantías. Por tanto, es una dinámica de construir o de destruir. En Estados Unidos ha habido salud pública, bueno, está Medicare, Medicaid, elementos que surgieron en los años 70 con Nixon. Pero Nixon, según Sicko, el documental de Michael Moore, también fue el que a la vez atacó la sanidad pública tal y como estaba configurada entonces en los Estados Unidos. Y por tanto,
la política tiene que tener memoria, como decíamos ayer, contexto histórico, y tener una visión holística en donde los principios de lo que la política debe ser, la política común, y también saber el nivel. Porque igual no debe haber una política sanitaria a nivel de Estados Unidos como no la existe en España. Que existe la sanidad incardinada como política exclusiva de las comunidades autónomas. Cierto es, la sentencia de 1972 Roe contra Wade respecto al aborto, un tema de derechos o sanitario, o ambos, y es algo que tiempo después, en parte, dicen que por Donald Trump, fue revocado por el Tribunal Supremo, el mismo que hizo la sentencia Roe contra Wade, para asimilar la idea de que el aborto es una responsabilidad de los estados. Y estos son los que deben legislar. Esto evidentemente nos lleva a tener una discusión respecto de ¿hay que responsabilizar a los estados? Los estados pueden ser responsables de una política que puede no ser homogénea respecto de un elemento que se puede considerar como necesariamente común. Esto en España significa, por ejemplo, hacer una empresa pública de vivienda para hacerle la cúspide a Ayuso, porque la Comunidad de Madrid hay que fastidiarla, pero para hacerlo tiene que el gobierno de España hacerlo para el resto de comunidades autónomas también. Y la vivienda, como la sanidad y la educación y algunas otras políticas, son compromiso exclusivo de las comunidades autónomas. Por tanto, la salud pública debería de estar vinculada a los estados. Recuerdo una política, y esto a veces, lo mismo que un afrodescendiente y un blanco de Estados Unidos tienen más en común entre sí que un afrodescendiente de Estados Unidos, pongamos de Carolina del Norte, con uno de Liberia o con uno de Zambia. Y lo mismo con los blancos. Un blanco de Zambia tiene más relación, incluso genética, con un afrodescendiente de Zambia que... Y por tanto, un demócrata de Massachusetts tiene más en común con un republicano de Massachusetts que un demócrata de Massachusetts con un demócrata de Texas o de Idaho. Esto resultará curioso y alguno quizá me lo debata. Pero ahí está el plan Romney. Mitt Romney fue gobernador de Massachusetts e hizo un plan que en otros estados le pasaría por la izquierda incluso a candidatos demócratas en estados como Texas o Idaho. Ahí está la prueba. La salud ciertamente es una preocupación, y aunque no sea una salud universal, políticas de salud hay en Estados Unidos, eso es cierto. El problema es cuando hay polémicas de salud ligadas a problemas graves de salud, como la pandemia. Franklin Delano Roosevelt hizo apuesta decidida, en parte por un asunto personal, contra la poliomielitis. Una poliomielitis que le dejó postrado, aunque no por ello inválido, porque fue parte de la estructura de la Marina, gobernador de Nueva York y presidente de los Estados Unidos en 4 elecciones. 4 veces electo presidente de los Estados Unidos. Esa apuesta decidida por la cooperación público-privada para superar la poliomielitis es algo contrario a lo que hizo Trump en la pandemia respecto del COVID y del médico Fauci. El tema de la alergia, el tema de las inyecciones, unos temas que sería ocioso recordar, y que el tema de las vacunas está ahí RFK Jr., nuevo responsable de la sanidad de Estados Unidos, para demostrar que la política es elección y no todos son iguales. No todas las elecciones son iguales. Digo elecciones respecto de los candidatos que pueden ser electos. Y hay que saber diferenciar, hay que saber elegir, hay que saber pedir cuál es el historial y luego ver cómo se ha comportado esa persona en los últimos años y cuáles son sus promesas. Cierto es que solamente se puede evaluar cuál es el grado de cumplimiento después, pero en principio, si la apuesta fuera la eliminación de las vacunas de Estados Unidos, en principio hay que garantizarse la idea
a uno mismo de que van a cumplir y que van a quitar las vacunas. Sería lo suyo, ¿no? Lo contrario sería hipócrita y sería traicionar a los votantes que pueda tener esa persona. Por tanto, hay que ponerse en que lo que dice es verdad, a pesar de que hay un libro de la biografía de Donald Trump que dice claramente: ¿qué es lo que quieres que te diga? Le dijo a un entrevistador: ¿qué quieres que yo te diga? Yo te lo digo. Porque había hecho una entrevista, pero no había quedado satisfecho. Y luego le fue a repreguntar. Y al hacerlo, le dijo eso: ¿qué quieres que te diga? No en tono quejoso. No en tono de... sino de que no sabía. No tenía una idea de qué era lo que quería escuchar el otro. Y estaba solícito a decírselo. Lo mismo que en temas internacionales, en el caso del plan 2018-2020 para con Israel / Palestina, a los israelíes les dijo: capital indivisible, Jerusalén, eterna de todos los israelíes. Y a los palestinos les dijo: igual podemos poner, pero fuera de la división actual de Jerusalén, podemos poner anexo una tierra a la que llamaremos Jerusalén Este, porque está al este de Jerusalén. Técnicamente no es Jerusalén, pero lo vamos a llamar así. Y esa será la capital del Estado palestino. Le dices a uno lo que quiere escuchar y a otro lo que quiere escuchar. De alguna manera, para cuadratura del círculo y que todos estén cómodos con la nueva solución. Esto no puede ser. Sobre todo cuando hay unas políticas claras de servicio público en el que hay que hacer política no solamente de gasto, sino también de compromiso, como es el tema de la salud. En el Estado español hemos visto recientemente es hace unas semanas, una iniciativa de una sesión en el Senado en el que alguien que ya para los vascos era bastante comprometido con el mal, no solamente con el tema del aborto y otras polémicas sociales ligadas a debates de Estados Unidos de hace 30 años, que han decalado en el Estado español 30 años después, con argumentos que uno puede encontrar en el ala oeste de la Casa Blanca, destilado a finales de los años 90 por el gran guionista Aaron Sorkin. Ahí podemos encontrar elementos que son importantes y relevantes, muy relevantes, a la hora de entender que uno puede estar a favor de la vida, entendiendo como provida respecto de que no solamente es en el nacimiento, sino un poquito antes, y dependiendo de cuánto antes, porque claro, ¿cuándo es la concepción? ¿Cuándo es una vida aceptada en registro? No es exactamente en el momento del nacimiento, sino un momento distinto, después, cuando es autónomo respecto de la madre. ¿Cuándo uno puede ser autónomo desde la madre? Cuando está no solamente en el cordón umbilical, ya fuera del útero, sino todavía dentro, recibiendo los flujos. Con lo cual, es un debate normativo, sí, normativo, pero eso en principio ya está resuelto. Pero luego ético. ¿Dónde está el problema? Que parte de esta gente que es llamada provida enmascaran trasfondos justificantes respecto de su propuesta. Lo mismo que aquellos que se dicen creacionistas, que esconden a Dios, a su Dios, como el único creador del universo y creador del ser humano, y niegan la evolución de las especies, cosa que está más que comprobada, y por lo tanto nos remiten a debates del siglo XIX. No ya al tema del aborto, que eso remite a debates de Estados Unidos de los años 90, del siglo XX, sino el tema de hablar de creacionismo remite a debates de hace 150 años. Debates en los que se negaba a Darwin cuando Jay Gould, con el equilibrio puntuado respecto de la evolución, ha habido muchas incorporaciones y han mergido,
ha sido incorporado como un patchwork las nuevas hipótesis respecto a una hipótesis de evolución mucho más rica, mucho más estructurada, más detallista, con muchas más respuestas respecto de lo que el señor Darwin pudo haber investigado en el Beagle en el siglo XIX. Y me da igual que Darwin fuera hijo de pastor o hijo de futbolista o él mismo fuera karateca, me da igual. Lo importante es, en ciencia, lo importante es que lo que uno dice sea verificado y verificable y contrastable por otros que quieran hacer los mismos caminos, siguiendo los mismos pasos y que puedan llegar a las mismas conclusiones que el autor de la premisa original. Y esto sirve para refutar al creacionismo y afirmar la evolución de las especies. Sirve para decir que el creador de las vacunas merece una estatua en todos los pueblos y ciudades del mundo. La merece, porque ha salvado innumerables números de vidas. Miles, millones de personas viven gracias al creador de las vacunas. Por tanto, hay que tener las cosas claras y reprobar, como han pedido algunos republicanos tradicionales en el ámbito del Senado, a personajillos como RFK Jr. Vamos a hacer 4 subtextos de esta posibilidad de hablar de salud pública y política, porque en buena medida daría para mucho, sobre todo teniendo en cuenta de que surgido del ámbito vasco también hay gente que dice mal, todo está mal, pero luego los indicadores de percepción y de cumplimiento y de listas de espera y de cirugía están muy por delante de otras comunidades y están en buena medida respecto de lo que son los estándares en Europa y por supuesto en gasto en general y en gasto por habitante, lo cual también debe de ser el hecho de no gastar más, sino también gastar mejor, las dos cosas. Y eso en Osakidetza, en el gobierno vasco, en Euskadi, se verifica como una de las mejores salud, sanidad de España y de Europa. Por eso, uno de los primeros subtextos, políticas de salud en España desde la posguerra hasta hoy. Después de la posguerra, del 36-39, nos encontramos un país devastado. Un país, el Estado español, que tenía, en buena medida, sus políticas de salud privadas. No había seguridad social, aunque esto estaba ligado al tema de salud, y el tema de salud en general estaba ligado al trabajo. Como sucede en Estados Unidos, que hay un seguro ligado al que tiene trabajo y está ligado a la empresa. Había seguros privados, uno de ellos surgió en Bilbao, en la Iguala, el Igualatorio Médico Quirúrgico IMQ, precisamente para cubrir esta laguna. Durante buena parte del franquismo, casi todo el franquismo, porque la salud universal en el Estado español empieza en el 86, en el País Vasco creo que empieza en el 82, con Osakidetza. El gobierno vasco haciendo esa unificación de elementos que estaban dispersos para cubrirlos bajo el manto de Osakidetza, recién creada en el gobierno de AJPNV del Lehendakari Garaikoetxea. Por tanto, es un devenir en el que políticas que podían haber germinado en la Segunda República del Estado español, algunas, como la seguridad social, temas de pensiones, pues fueron siendo incorporadas por presión externa de la homologación del sistema de Estado Bienestar de los 30 gloriosos del año 45 al 75, especialmente, por ejemplo, Francia. Pero muchas hubo que esperar a la finalización de la dictadura, sobre todo para la universalización de la salud y hacer políticas más o menos coherentes, y con la aprobación de los estatutos de autonomía, especialmente País Vasco y Cataluña, llevar esas políticas a el ámbito de estas comunidades autónomas. Luego, con los pactos autonómicos de PP y de PSOE en el año 92, en los segundos, después de UCD y PSOE en el año 81, Pacto del Capó, la LOAPA y muchos otros elementos, pero estamos con los segundos, se acordó, lo mismo que en el 81 se acordó
llevar todo el territorio del Estado a ser comunidades autónomas, en el 91-92 se llegó a llevar esas políticas a todas las comunidades autónomas, salud, educación, servicios sociales, de manera obligada, cosa que se culminó en 2000-2001, una década después. Grandes crisis sanitarias en España y sus respuestas políticas, bien interesante. En la Constitución hay 3 supuestos de estados de emergencia, de alerta, bueno, de alarma, emergencia y de sitio, desarrollados luego por ley orgánica en el 81, cosa que igual habría meritado haberlo hecho actual respecto de décadas posteriores. Y es precisamente esa situación de estado de alarma cuando se activa en el año 2020 y también en 2021. Pero es que cuando uno puede encontrar impactos de la gripe con medidas difundidas por el Ayuntamiento de Bilbao y Nilo Tempore, creo que en los años 50, con graves afectaciones de salud, y uno puede mirar respecto de afectación de alimentos en mal estado, alguna pequeña situación de brote en épocas pretéritas, haciendo hemeroteca, simplemente. Y ver qué hubo, cómo se comunicó, qué ocurrió, cuál fue la respuesta, tanto política como de la propia civilidad, la ciudadanía. Uno puede ciertamente ver la situación tal y como sucedió entonces. Luego, evidentemente, la crisis más cercana, aparte de la del ébola, que recordemos, aquella enfermera, el perro, que parecía que iba a ser, la de la gripe A, que también parecía que iba a ser, y tenemos la pandemia, la de 2020 en adelante, con la situación tal y como evolucionó, y hay que aprender ciertamente de las cosas buenas y de las cosas malas. Lo repetiré, en el caso de las malas, cuando Patxi López entra en Ajuria Enea, había un lote enorme de mascarillas en el almacén del gobierno vasco. Lo primero que hizo fue venderlas completamente. Luego tenemos una situación que no ha sido investigada o no ha sido expuesta lo suficiente. Sí, en aquel momento, en el ámbito de lo periodístico, pero no ha tenido consecuencias, por lo menos aparentemente no. Tenemos una fábrica en Chorierri, creo que en Larrabechu al fondo, pero no puede, igual no está tan lejos, está un poquito más cerca, quizá está en Lezama o en Zamudio. En cualquier caso, en el área de Chorierri, en la zona de Vizcaya, que hace mascarillas y algún producto parecido respecto de esto. Hubo algunas empresas que buscaron su cuota por su cuenta, y tanto en esa fábrica como en alguna empresa privada, el Estado, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entró por las bravas a incautarse de ese material. Eso no parece muy legal, aunque estuviera bajo el supuesto de la ley de estado de alarma. Resulta muy violento, muy aparentemente vidrioso, pero pareciera que tiene pinta como de no legal. Con lo cual hay que, ciertamente, tener las cosas más o menos claras. Otro punto podría ser, en parte, colusionado con lo que he dicho, de salud pública y propaganda durante el franquismo, respecto de qué se decía de salud en el nodo, y respecto de qué trasfondo había realmente detrás de esas noticias, de esas aparentes verdades respecto de lo que realmente estaba pasando en la salud pública en el Estado español. Cierto es que, por ejemplo, nos podemos encontrar con la aportación en la guerra de Vietnam de unos enfermeros, de unos médicos enviados en misión humanitaria, y que habitualmente se suele decir que aquellas aportaciones humanitarias en guerras en el mundo, los españoles que van lo hacen con un cuidado exquisito y que tienen buen recuerdo, dejan buen recuerdo, ya sea en Bosnia, ya sea en Vietnam, ya sea incluso en Irak o en Afganistán,
respecto de esa presencia de, no diría cooperantes, pero la idea es más o menos parecida, aunque sean parte del ejército, pero van en función de técnicos de salud. Y por tanto, esa es una parte interesante, pero no puede olvidarse que una dictadura es una dictadura y una democracia es una democracia. Y por tanto, la salud pública dentro del Estado español tenía, por mor de lo evidente, tenía que ser deficiente, sobre todo cuando no era una cobertura universal y no estaba al servicio de los españoles, sino a lo que la dictadura dijera que era para los españoles de bien. Por tanto, siempre hay dificultades que en una democracia en principio no tendría que ser distinto, pero claro, en una democracia la percepción es libre y el punto de vista está sujeto a los vaivenes de la percepción de lo que uno tenga respecto de lo que es la salud y las listas de espera y la atención al público, y olvidar el pequeño hecho de que en una atención sanitaria, ya sea en lo que se llama atención primaria o cualquier otra, no eres tú. No eres solo tú el que está quejando, el que está chillando, sino son todas las personas que de ese entorno, que dependen de ese centro de salud / ambulatorio, puedan necesitar tanto del ámbito general como del ámbito específico del especialista o de una cirugía que pueda canalizarse a través de ese ambulatorio. Y por tanto, no es el hecho de que te lo resuelvan a ti, sino a todas las personas que puedan tener una problemática. Y por eso se suele decir que con el avejentamiento de la sociedad tenemos un problema, porque cada vez el cuello de botella va a ser más colapsado y va a tener más dificultad, porque habrá un crecimiento de ciertas enfermedades más crónicas y habrá que ganar tiempo para ir ampliando ciertas patologías con especialistas de tratamiento en atención primaria, en cirugía, y redimensionar unas áreas para ampliar otras en el ámbito de la salud, ya sea la vasca, pero también otras que puedan existir en el entorno. Por tanto, habría otro punto, como es esa relación entre política y pandemias en la historia moderna, respecto de también lo que decíamos. RFK Jr. hablaba de conspiraciones, de maguferías, de las vacunas, es antivacunas. Por tanto, tiene un historial bastante pintoresco, tanto como el hecho de que abogara históricamente por la comida sana, y después de las elecciones, en el avión de Donald Trump, apareciera junto a este y algún compinche de la nueva administración como Elon Musk, comiéndose un Big Mac de McDonald's, haciendo un anuncio que bien podría verse la foto en publicidad y en vallas con el sello McDonald's, con estos agentes comerciales sobrevenidos. Por tanto, ciertamente esto debería de hacer reflexionar, más allá de las polémicas respecto de la pandemia de la COVID, con respecto de la Agencia de Salud de la ONU, de su presidente etíope ligado también al marxismo-leninismo, pero también con el tema que alguna vez hemos comentado respecto de China y de la situación sanitaria y de la llamada medicina tradicional china, que en realidad es pura magufería, razón por la que Taiwán no fue encontrada parte de la Organización Mundial de Salud, pero sí China, impidiendo a uno de los mejores tratadores de la pandemia en la primera ola, como fue la propia Taiwán, que aportó también a Chequia, que también fue uno de los mejores que trataron este asunto. Por tanto, las pandemias, pero también en pequeña escala, la salud es importante, y la política, la de todos los políticos que somos los ciudadanos, a la hora de priorizar o de regular o de elegir a personas que puedan hacer una buena práctica. Por tanto, tenemos salud pública y política,
Ahí está el tema de RFK Jr., nuevo responsable de salud de Estados Unidos, con políticas de salud en España, posguerra hasta hoy, grandes crisis sanitarias en España y sus posibles respuestas políticas, salud pública y propaganda durante el franquismo, relación entre política y pandemias en la historia moderna, y muchos otros epígrafes que pudieran haber. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.